Estimada docente, a continuación, nuestro equipo de trabajo presentaremos los argumentos a las interrogantes planteadas acerca de nuestra investigación. Según el documento, la hipótesis es acerca de la participación de los jóvenes limeños en Sendero Luminoso durante el periodo de 1980 y 1990. Se explica por una combinación de factores sociales, económicos, ideológicos y psicológicos. Estos argumentos presentados se relacionan con esta hipótesis de la siguiente manera. En primer lugar, la pobreza y la desigualdad como factores sociales se argumenta que tales fueron factores de precariedad económica existentes, lo cual fue aprovechada por Sendero Luminoso para difundir su ideología y atraer más seguidores, especialmente entre los jóvenes marginados. Esto se relaciona con los factores sociales y económicos mencionados en la hipótesis. Asimismo, la difusión de la ideología violenta a Sendero se plantea que la propaganda senderista se promovía a la violencia política, lo cual contribuyó a expandir y legitimar el uso de violencia entre los seguidores. Esto se vincula con el factor ideológico de la hipótesis. Siguiendo con la respuesta de mi compañera, vamos a continuar con la ideología maoísta de Sendero Luminoso. Se afirma que esta ideología, al justificar la violencia revolucionaria, influyó en los altos niveles de violencia política durante el conflicto. Esto también se relaciona con la variable ideológica de la hipótesis. Continuamos con la resistencia campesina. Se argumenta que la resistencia organizada de comunidades rurales fue decisiva para la derrota militar de Sendero Luminoso, precipitando el fin del conflicto interno. Esto introduce el factor de agencia de los actores sociales. En conclusión, los argumentos presentados en el documento sustentan los factores sociales, económicos e ideológicos y la agencia de actores sociales como elementos explicativos de la participación juvenil limeña en Sendero Luminoso, confirmando así la hipótesis planteada inicialmente. Muchas gracias. Bien, continuando con la pregunta 2, ¿cuál es la relación entre la solución y los argumentos planteados? La relación entre la solución planteada en el documento y los argumentos desarrollados es que la solución responde directamente a la pregunta inicial sobre cómo se explica la participación de los jóvenes en Sendero Luminoso en Lima entre 1980 y 1990. Los argumentos desarrollados a lo largo del documento constituyen la explicación o solución planteada a la pregunta inicial. Específicamente, se plantea que la participación juvenil en Sendero Luminoso se explica por una combinación de factores sociales, económicos, ideológicos y psicológicos que convergieron para facilitar el reclutamiento senderista entre los jóvenes de los sectores populares. Primero, se analiza cómo la pobreza, la desigualdad social y la crisis económica generaron un contexto propicio para que la ideología de Sendero Luminoso calara entre algunos sectores juveniles. Mi compañera Fátima va a continuar con la exposición. Con la explicación de mi compañera, podemos decir que se estudia cómo la propaganda senderista que promovía la violencia política contribuyó a expandir y legitimizar el uso de métodos violentos entre sus seguidores. Posteriormente, se argumenta que la ideología maoísta del Sendero Luminoso, que justificaba el uso de la violencia revolucionaria, influyó en los altos niveles de violencia registrados durante el conflicto. Finalmente, se destaca la importancia de la resistencia campesina para derrotar militarmente al Sendero Luminoso. En conclusión, se reafirma a estos factores en conjuntos sociales, económicos, ideológicos y resistencia. Explican la participación de los jóvenes limeños como organización senderista en 1980 y 1990.
Buenas tardes, profesora Catherine. Mi nombre es Alejandro Daniel Abando Lopú y como informe final voy a responder a la última pregunta. ¿Cómo contribuye tu trabajo en investigación? Justifica el por qué y para qué realizaste la investigación. Realicé esta investigación para contribuir a una mejor comprensión de la compleja interacción entre los jóvenes limeños y Sendero Luminoso durante los años 1980 y 1990 en el Perú. Fue un periodo muy convulsionado de nuestra historia, marcado por la violencia política y el conflicto armado interno. Realicé esta investigación porque consideré fundamental profundizar en el entendimiento de la compleja interacción entre los jóvenes limeños y Sendero Luminoso durante los años 1980 y 1990 en el Perú. Fue una etapa convulsionada de nuestra historia, marcada por la violencia política y el conflicto armado interno, que dejó profundas huellas y consecuencias en la sociedad peruana. Me motivó a esclarecer las causas que llevaron a que algunos jóvenes de sectores populares urbanos se vincularan con Sendero Luminoso, vista por ellos como una opción o vía de cambio revolucionario frente a una situación de aguda crisis y exclusión social. Quise examinar en profundidad los factores económicos, sociales e ideológicos que convergieron para facilitar este fenómeno. El para qué de esa investigación fue contribuir a un necesario ejercicio de memoria histórica sobre este episodio traumático, sus orígenes multidimensionales y sus efectos posteriores, que tillan hasta el presente. Consideré imperativo generar reflexión y debate informado sobre este periodo, para extraer aprendizajes que fortalezcan nuestra frágil democracia y eviten cualquier repetición de la violencia senderista. En síntesis, realicé esta investigación convencido de la importancia de estudiar a fondo y comprender nuestras experiencias históricas de violencia política, por dolorosas que sean, para extraer lecciones que cimenten una cultura de paz y condena definitiva a la violencia como medio de acción política. Este fue el propósito cardinal. Muchas gracias, profesor.